Bueno, ahora empezamos con la fórmula de los hidrocarburos. Yo les había comentado que podemos representar los hidrocarburos de diferentes maneras, como en una fórmula estructural, en una fórmula semiestructural, en una fórmula molecular o en una fórmula esquelética. Podemos representar una cadena carbonada. Empecemos con la fórmula estructural. Vamos a formar una cadena carbonada con cuatro carbonos. Están enlazados entre sí y esta cadena carbonada es una cadena lineal porque no tiene ramificaciones por ningún lado, sino que es lineal, en una línea recta. Como ya vimos en el anterior tutorial, para que esta cadena carbonada sea estable, debe tener 4 hidrógenos a su alrededor. Entonces vamos a saturar estos carbonos con hidrógenos para completar la cadena carbonada. Entonces el primer carbono tiene solamente un enlace, entonces faltaría 1, 2 y 3. Y lo saturamos con hidrógeno. Acá ya no le colocamos hidrógeno porque ya se supone que si hay un enlace, que se supone que ahí ya está el hidrógeno incluido. Siguiente carbono. 1, 2, faltaría 3 y el 4. Y lo saturamos con hidrógeno. Siguiente carbono. 1, 2, 3 y 4. Y lo saturamos con hidrógeno. Y el último tendría uno solo, entonces lo saturamos con los hidrógenos faltantes. Y ahí ya observamos que cada carbono tiene sus 4 hidrógenos alrededor. Esta sería ya la fórmula estructural, cuando empezamos a saturar con hidrógenos y lo hacemos como de una forma más larga y más explicativa, ¿no? Porque ahí pues ustedes ya definen cuántos hidrógenos tiene a su alrededor. La fórmula estructural. Tenemos esta cadena carbonada y la vamos a pasar a una semiestructural, o sea, de una forma más resumida, más sencilla. Entonces, colocamos los mismos carbonos, los enlazamos y los vamos también a saturar de hidrógenos, pero de una forma más resumida. Entonces, el primer carbono tiene a su alrededor 3 hidrógenos, 1, 2 y 3. Entonces, colocaríamos CH3. El segundo carbono tendría o tiene 2 hidrógenos, entonces sería CH2. El tercer carbono también tiene 2 hidrógenos, entonces sería CH2. Y el último carbono tiene 3 hidrógenos, CH3. Entonces, como ven, acá ya está en la misma cadena carbonada, pero acá ya está de una forma más sencilla. Es contando los hidrógenos que tiene y se colocaría ya en forma de número. La fórmula molecular entonces es también resumir esta semiestructural es contando cuántas moléculas de carbono hay y cuántas moléculas de hidrógeno hay. Entonces, ¿cuántas moléculas de carbono tiene esa cadena carbonada? 1, 2, 3 y 4. Entonces serían 4 moléculas de carbono. ¿Y cuántas moléculas de hidrógeno hay? Entonces vamos a colocar acá el hidrógeno y vamos a contar todos los hidrógenos que hay. 3, 5, 7 y 10. Entonces el compuesto que me daría sería un C4H10. ¿Ya? Entonces sería 4 moléculas de carbono y 10 moléculas de hidrógeno. Y ya para representar la esquelética es simplemente dibujar los carbonos que hayan en esa cadena carbonada. Entonces, ¿cuántos carbonos hay? 4. Entonces, ¿cómo la dibujaríamos? 1, 2, 3 y 4. Esta sería la fórmula esquelética. Solamente se representan, serían los carbonos. En la guía, ustedes ahí van a encontrar una tabla donde está hacia abajo el número de carbonos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? En la tabla dice número de carbonos, después sería la fórmula estructural, después sería la fórmula semiestructural, la fórmula molecular y la fórmula esquelética. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ustedes hacer? Y hacia abajo hay una serie de cajoncitos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Número de carbono, entonces empezarían cuando tiene un carbono, ¿cómo se enlazaría?
cuando tiene 2 carbonos, cuando tiene 3, cuando tiene 4, ¿ya? Entonces, por ejemplo, al hacerlo con un carbono, ¿cómo sería la fórmula estructural? Fácil, sería un carbono y colocaríamos los 4 hidrógenos alrededor, ¿cierto? La fórmula semiestructural entonces sería el carbono y ¿con cuántos hidrógenos tiene? 4, entonces sería CH4. La fórmula molecular, la fórmula molecular, como no hay, pues sería lo mismo, porque ahí no tienen más carbonos, entonces sería CH4, porque ahí voy a decir cuántos carbonos hay y cuántos hidrógenos hay en su totalidad. Y sería una rayita nada más para la fórmula esquelética. Y así sería también con 2 carbonos, entonces hacemos lo mismo. Ustedes disculpen acá el desorden, pero ustedes saben que estamos aquí improvisando. Entonces sería, cuando serían 2 carbonos, entonces fácil, con 2 carbonos sería la fórmula estructural, entonces 2 carbonos y los vamos a saturar de hidrógenos. Entonces sería 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Cada uno tiene sus 4 enlaces alrededor. La fórmula semiestructural, 2 carbonos otra vez, y serían, el primer carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? 3, CH3, y el segundo carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? CH3. Entonces sería CH3 enlazado con CH3. En la fórmula molecular, ¿cuántos carbonos tiene? 2. ¿Y cuántos hidrógenos tiene? 6. Y en la fórmula molecular, ¿cuántos carbonos hay? Porque solamente se van a representar, son los carbonos, 2. Entonces sería 1 y 2. Entonces, ahí así hacen sucesivamente con los otros carbonos. Hacen con 3 carbonos, con 4 carbonos, con 5 carbonos. Y cada carbono de esos lo saturan con hidrógeno.